Bueno, una tarde gris y acá estamos. Hace varios días que no grabo, se me han ido pasando muchas cosas, he estado como procesando muchas cosas y si realmente yo fuera a dar un testimonio de todo lo que va pasando momento a momento por mi cabeza, tendría que estar en una suerte de grabación. Tendría que tener una especie de camarita adentro de mi cerebro y adentro de cada rincón de mi cuerpo, de cada uno de mis tres grandes paquetes de inteligencia: lo racional, lo emocional, lo organísmico. Que registrara momento a momento lo que va a pasar, mi proceso continuo. Yo me acuerdo que una terapeuta me decía: vos tenés un laboratorio de autoconocimiento permanente. En realidad sos un laboratorio de autoconocimiento con patas que camina. A mí eso me resultaba raro porque como yo me recordaba siempre así, era con una especie de lupa mirándome todo el tiempo. Me parecía raro que el resto de la gente no fuese como yo, que yo fuera en este sentido un poco excepcional respecto al resto de la gente, ¿no? Sin duda que lo que pasaba era que yo me observaba y podía ver en qué lugar estaba, pero no tenía ni la más pálida idea de cómo salir de donde estaba. Yo me observaba y veía más o menos dónde estaba parametrizada, pero de cómo salir de esos lugares ni soñando. Sin duda que lo que veía era muy poco, ¿no? Y aún hoy todavía veo muy poco, pero siempre en ese mirarme, que aunque al principio me mirara un poquito así, después un poquito así, después un poquito así y ahora un poquito más, para una mirada amplia, realmente amplia, creo que a los humanos nos falta mucho, porque cada uno de nosotros es un universo infinito. Y así como no podemos ver al otro como universo infinito, no nos podemos ver a nosotros como un universo infinito, ¿no? Un universo infinito que nos puede mostrar todos los pasados, y de los pasados fundamentalmente lo que se hace figura son los pasados traumáticos, aunque también de los pasados nos vienen muchos recursos, que son los recursos que por lo menos nos han permitido venir hasta hoy. O sea, nos han permitido llegar a este presente y ser sobrevivientes de un permanente torrente, movimiento de trauma y trauma y trauma y trauma. Y haber llegado hasta acá nos ha hecho ser sobrevivientes. Y estamos en los momentos en que podemos dejar de ser sobrevivientes a a esa catarata o a ese torrente de trauma que nos viene en el río de la vida. A empezar a dejar de ser los que solamente sobrevivimos a ese vórtice de trauma que compulsivamente nos toma para poder ser procesadores de trauma. Salimos de la sobrevivencia cuando podemos comenzar a ser procesadores de trauma. Y bueno,
Y entonces en estos días uno de los temas que me tenía más, que de alguna forma se hacía más figura, ¿no? Es esta historia del cuento de la desideologización. Porque estás muy ideologizada, porque estás muy ideologizada, porque estás presa de las ideologías, porque la ideología y supuestamente hay algunos que se creen realmente desideologizados. Y lo que pasa es que determinados sistemas de creencias se han naturalizado tanto que es como que no, que las personas no se dan cuenta de que están absolutamente ideologizadas y tomadas por una ideología, porque es la ideología que se ha naturalizado. Y cuando de alguna forma esa ideología se ha naturalizado, las personas se sienten dentro de esa ideología como el pez en el agua, es lo que conocen. Entonces, como es lo único que conocen, cuando llega a aparecer algo que interpela esa ideología conocida, a esa ideología nueva, diferente, es a la que llaman ideología. Pero se creen absolutamente desideologizados. Y yo lo que he visto es que hay dos ideologías, dos grandes ideologías, que tienen que ver con dos formas de entender las relaciones. El supremacismo. Y el supremacismo que más conocemos es el supremacismo blanco, donde la raza blanca se cree superior, patriarcal, donde se cree que el hombre es superior a la mujer, occidental, donde se cree que la cultura occidental es superior a todas las demás, binario, donde se cree que de alguna forma la sexualidad binaria es la única que existe, y judeocristiana, como el sustrato de la ideología occidental, o la plataforma donde se estructura la ideología. Bueno, pero el supremacismo va más allá. El supremacismo tiene que ver con el lugar en que el humano se coloca frente al resto de las especies. Ahí empieza la cosa. El humano, todos los humanos, salvo algunas excepciones que empezamos a darnos cuenta, y de alguna forma aquellos que vienen que vienen trayendo herencias de los pueblos nativos. Pero el humano nos han educado así, nos han enseñado así, y eso también es adoctrinamiento, que el ser humano es la especie superior. El ser humano es la especie superior, y dentro de la especie superior hay una raza, que en realidad ya no son razas, pero bueno, se llama una raza superior, que es la blanca, que crea una cultura superior, porque al ser superiores han creado una cultura superior. Entonces, digamos, hay una secuencia de supremacismo que comienza de ahí. Creernos que somos los seres superiores, ¿no? En la supuesta escala geológica. Y eso me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñaron en secundaria. Y eso de alguna forma es un nivel de adoctrinamiento brutal. Entonces, toda la miseria humana se las atribuimos a los animales, y cuando alguien nos parece que tiene poca capacidad de entender, lo tratamos de burro, cuando es muy grosero lo tratamos de muy grosero y brutal, lo tratamos de gorila, cuando es despreciable lo tratamos de cucaracha.
Y por ahí encontramos algunos animales que a lo mejor no, en los cuales no depositamos todo el desprecio, sino que depositamos algo de admiración. Pero el supremacismo comienza ahí, con la historia de una verticalidad, donde lo superior está arriba y lo inferior está abajo. En el modelo piramidal de relaciones, lo superior está arriba, el hombre está arriba y el resto de los animales abajo. Lo superior está arriba, el hombre blanco está arriba y el resto de las razas están abajo. La clase rica está arriba y el resto de las clases están abajo. El saber académico está arriba y el resto de los saberes están abajo. Y eso, de alguna forma, hace algo que yo pongo en mi libro, en mi único libro. Pensé que iba a escribir más y después no seguí escribiendo, porque me di cuenta que era mucho costo. Estuve 10 años para editar un libro. Y bueno, y me resultó más fácil esto de... Después le saco foto. Lo que está arriba y lo que está abajo. El que tiene capital está arriba. El que carece de capital está abajo. Y hay muchas formas de capital. Después saco una foto y lo pongo al principio. Capital económico, capital científico, capital religioso y todo el resto de los capitales que puedan existir. Vamos a llamar capital a algo que hemos acreditado como que hemos capitalizado en función de que hay algo que es mejor que lo demás. Entonces tenemos, por ejemplo, personas que de alguna forma dicen que gracias a que vinieron los españoles, nosotros tenemos cultura. Nosotros en Sudamérica tenemos cultura gracias a que vinieron los españoles a sacar a este pueblo del salvajismo. ¿No? Entonces, que nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos. Haciendo un video para el 12 de octubre, que realmente para mí fue tristísimo, porque es el desconocimiento absoluto de lo que para mí fue muy importante poder encontrar escrito algo que intuitivamente uno ya sabía, que es la pluralidad de saberes. Los otros días yo siempre tengo algunas discusiones con determinadas personas que le dan también ese lugar de superioridad al saber académico, ¿no? Que es el saber que de alguna forma, el saber intelectual, que es el saber que se logra acá. Cuando yo hice mi pasaje por una formación para el FPB, formación profesional, en la Universidad del Trabajo, para mí fue muy fuerte entender que hay otras sabidurías que se adquieren de otras maneras, que se absorben al mirar. Y me acuerdo de cuando yo estaba trabajando con unas compañeras en nuestra tierrita del Maitá o maíz sagrado guaraní, que una compañera me dijo: me resulta verte como vos te movés con la pala, como te movés con
cómo te moves con la pala, cómo te moves con el escardillo, cómo te moves con los instrumentos de la tierra, cómo los manejás. Yo me quedo mirándote porque me quedo asombrada, y que tú estés acá con ese manejo de esos instrumentos, a mí me da confianza, me da serenidad. En ese momento yo estaba parada, apoyada en la pala, como se apoya cualquiera persona que está dando vuelta de tierra y que sabe dar vuelta de tierra, que de alguna forma en determinado momento clava la pala, pone el pie sobre la pala y pone y se apoya, ¿no? Se apoya sobre el mango de la pala a descansar un poquito. Ese es un saber que entra directamente por los ojos y que se comprende acá. Se comprende, se ve y se comprende, se ve y se comprende. Es como si uno absorbiera el saber sin el uso excesivo del lóbulo frontal. Trabaja fundamentalmente el occipital. También les contaba que me parecía algo maravilloso observar la sincronicidad que había entre un camión de basura, la persona que iba manejando el camión de basura, y 3 basureros que de alguna forma se encargaban de ir recogiendo la basura. Era una danza, era realmente una danza. La sincronicidad donde el camionero iba marcando el ritmo, conocía, sabía, intuía o se sincronizaba de una forma a la mente racional le pasaría misteriosa. Y de cómo esas 3 personas que se bajaban del camión, tenían unas pequeñas plataformitas y se bajaban en el camión a recoger la basura, realmente el movimiento de aquellos cuerpos, cómo se bajaban, se tiraban al piso, recogían la bolsa, la tiraban, era una danza, parecía realmente una danza como si fuera un espectáculo de ballet. Una sincronía perfecta en los músculos de la persona, cómo se bajaba, cómo corría, cómo levantaba, cómo traía, cómo tiraba. Eso no se considera saber. El saber que adquiere el músculo. El saber que adquiere lo músculo esquelético. El saber que adquiere el cuerpo en ese movimiento asertivo, en esa sincronía perfecta, eso no se considera saber. Entonces, por eso es que en este mundo de mi hijo el doctor, acá hay un libro, ¿no? De un autor nacional, Mi hijo el doctor, que de alguna forma, al saber académico, se le brinda un lugar muy especial. Estudia, mi hijo, estudia, estudia, mi hijo, estudia. Porque en esta jerarquía el estudio, que de alguna forma se procesa acá, es muy importante. Entonces también hay un saber que está arriba, que es superior, y hay otros saberes que son inferiores. Entonces, esta ideología supremacista está hecha carne en nosotros. Está realmente hecha carne, está tan naturalizada que nos movemos en ella como si no hubiese otra cosa. Y aparentemente, y apenas aparece una ideología distinta, que es la ideología socialista. Apenas aparece la ideología socialista, que tiende a horizontalizar las relaciones, inmediatamente sentimos que eso raro que nos viene a desordenar nuestro orden perfecto,
que además se da en la familia, donde el padre está también arriba, la madre en el medio y en los hijos abajo. En los modelos de disciplinamiento. Y las escuelas trabajan en modelos de disciplinamiento, como trabajan las instituciones militares en modelos de disciplinamiento. Y entonces hay algo que decía Foucault. La educación ha perdido aquello de acompañamiento iniciático para volverse un modelo de disciplinamiento. En el modelo de disciplinamiento, mi verdad es más importante que la tuya. Por lo tanto, yo te desotro. Están todos chochos con Bukele, porque está poniendo orden. Un orden que desotra. Porque todos los salvadoreños tienen que casar en el molde del modelo de humano que él tiene en la cabeza. Y como ha instalado una ciberdictadura, en la ciberdictadura ya sabemos que por alta rotatividad se empieza a un enunciado, se empieza a repetir, y hasta aquellos que tienen un buen nivel de capacidad reflexiva, de conciencia crítica, de pensamiento dialéctico, o los que nos creemos que tenemos una buena capacidad en esos tres elementos, capacidad reflexiva, conciencia crítica y pensamiento dialéctico. Y yo le agregaría una gran capacidad intuitiva. En eso yo siento que somos más difíciles de moldear o modelar. Sin embargo, el efecto de la alta rotatividad, donde algo se repite tanta cantidad de veces y tanta cantidad de veces y tanta cantidad de veces, eso termina entrando a nuestro cuerpo. Y muchas veces aparece la rebeldía, y en la rebeldía pasa algo muy curioso. Porque la rebeldía no implica más que desobediencia. Quiere decir que yo tengo que pensar diferente. Pero diferente es por una oposición ciega. No como yo encuentro la diferencia por interpelar un punto de vista y hacer un proceso para revisarlo, para pasarlo por el cuerpo, para poder lograr una comprensión más fina del fenómeno. El oposicionista se opone solamente por rebeldía ciega. No se opone por como si hiciera un proceso profundo y real de reflexión, como si pusiera a funcionar un pensamiento dialéctico, donde de alguna forma no se casa con ninguna de las posiciones, sino que en el pensamiento dialéctico va mirando, y si fuera así, y si fuera así, y si fuera de este otro modo, y si fuera de este otro modo, y si fuera así, y lo mira de un lado y lo mira del otro. El oposicionista ciego simplemente quiere estar en contra de. Y es como está funcionando gran parte del mundo. Entonces aparecen los antiaborto y aparecen los pro vida y aparecen los pro aborto y aparecen los anti pro vida
Y hay algo más profundo en todo esto, en todo. Hay algo más profundo que quedarse en esa polarización. Hay algo más profundo. Hay una comprensión más profunda. No es esto ni esto. Hay algo que se nos está perdiendo entre esto y esto. Hay algo que se nos está perdiendo entre esto y esto. Y es algo que es más profundo. Y tenemos que zambullirnos en ese espacio que queda entre esto y esto. Porque ahí es donde está. Entonces, cuando me preguntan muchas veces, bueno, si esto del socialismo, de la ideología socialista que intenta justamente esta cosa de emparejarnos a todos, esto que de alguna forma aparece en el socialismo, de querer emparejarnos a todos, ¿no? De democratizar las relaciones, ¿no? ¿No? ¿Por qué no funciona? Porque lo primero que tenemos que socializar es la herida. Lo primero que tenemos que socializar es la herida. Si no se socializa la herida, no hay posibilidad de socialismo. Porque las reglas de la dominación están metidas en el cuerpo. Y podremos disfrazarnos de lo más socialista que queramos, pero mientras no saquemos las reglas de la dominación de nuestro cuerpo, de nuestro inconsciente biológico, no hay socialismo posible. El socialismo implica, en primer lugar, socializar la herida. Y socializar la herida es lo que hacían de alguna forma, lo que se hacía de alguna forma en los círculos, ¿no? En los círculos de sanación, donde todos se sentaban en un círculo alrededor del fuego, y en el centro no había nadie que fuera el más sabio. Y todos allí presentaban su herida. ¿Se imaginan un círculo donde cada uno presente su corazón roto, su herida así? Y que al presentar su corazón roto, cada uno pueda encontrar que dentro de su corazón roto también está la medicina. Entonces esto es ocuparse de uno. Esto es la maravilla de ocuparse de uno. Yo me ocupo de ver mi herida, de ver mi corazón roto, pero poder ver que dentro de mi corazón roto está la medicina. Y cómo la medicina que empieza a salir de este corazón roto, sin que yo lo quiera, empieza a circular por el círculo. Mi medicina. Y el otro está haciendo lo mismo. Está con su corazón roto en las manos en el círculo. Y está viendo su corazón roto, su herida. Y dentro de la herida empieza, de adentro de la herida empieza a surgir la medicina. Que también empieza a circular en todo el círculo. Sin necesidad de ir a hacer algo por el otro. Yo no salgo a hacer algo por el otro. Yo no salgo a hacer algo por el otro. Yo me ocupo de mí. Yo me ocupo de sanarme y en este sanar mi herida, permitir que toda la medicina que también está debajo de la herida se expanda y circule. Mi medicina quizás es de color violeta y recorre todo el círculo y la medicina que encuentra al de al lado es verde y circula por todo el círculo y la otra medicina es naranja y circula por todo el círculo. Y así nos socializamos, sin necesidad de que yo haga algo específicamente por el otro. Y así nos vamos horizontalizando, que es lo que atiende el socialismo, y que ha sido mal entendido. No hay socialismo verdadero que no implique la socialización de la herida, de sentarnos todos en círculo con nuestro corazón roto. Pero una cosa bien importante también es que nosotros no podemos salir a revolverle la herida al otro. No podemos.
Nosotros no podemos salirle a revolver en la herida con saña, con ensañamiento, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros tíos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos mirar a los padres y decir cómo estaban tan dañados, cómo ellos estaban tan dañados. Nos dañaron mucho. Pero así todo nos han dado la vida. Entonces yo sano en mí todo lo que mis padres no sanaron. Que lo que mis padres no sanaron a la vez venía de sus abuelos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos y de muy atrás. Todo lo no sanado venía de muy atrás. Y toda esa herencia de todo esto que yo les decía, toda esa herencia de trauma que ha venido, ¿no? En ese torrente del río de la vida, cargado de trauma, cargado de herida. Hoy apenas estamos dejando de ser sobrevivientes de ese torrente del río de la vida que viene con tanto daño, para poder mirar un poquito para atrás, sanar un poquito y seguir caminando hacia adelante. Mirar un poquito para atrás, sanar un poquito y seguir un poquito para adelante. Y recién estamos empezando esto. Es lo único que nos permite dejar de ser sobrevivientes. Dejar de ser, salir del círculo vicioso de me viene daño y transmito daño, me viene daño de atrás y transmito daño, me viene daño y transmito daño, me llega daño y transmito daño. No, me llega daño, lo sano. Y lo que transmita para adelante va a estar un poquito más sano. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando hablan de la desideologización. Como si siglos de ideología impresa en nuestro inconsciente biológico, milenios de ideología impresa en nuestro inconsciente biológico, nosotros empezáramos con un bisturí y nos sacáramos la ideología. Vamos a sacar la ideología de la memoria celular, de la memoria genética, de la coraza muscular caracteriológica. No podemos. No podemos. Nosotros lo que podemos hacer es identificar y reconocer esa herencia de trauma que traemos y empezar de a poquito a sanarla para adelante. Pero no es reventándole en la cara al otro lo herido que está. A veces se nos escapa, porque estamos hasta el borde y a veces se nos escapa. Pero reventarle en la cara la herida al otro, eso es retraumatizar. Porque el otro va a ver su vórtice de trauma y va a ver su herida cuando de alguna forma esté en condiciones de verlo, no cuando a mí se me antoje. Entonces hay hijos que salen a mostrarle la herida a sus padres y les muestran la herida a los padres. Porque vos, porque esto. Doy fe, yo hice eso. Yo hice eso. Y algunos que no lo han hecho, porque no lo han puesto en palabras, lo han pensado, o han entrado en la falsa comprensión. Y sí, mis pobres padres, bueno, está una falsa comprensión. En realidad no hay comprensión verdadera, profunda, genuina. Hasta que de verdad yo puedo ver que esa herida que de alguna forma tenían mis padres también vive en mí. Y que lo único que yo puedo hacer con esa herida que viene de mis padres, de mi abuelo, de mis bisabuelos, de mi tatarabuelo, lo único que yo puedo hacer ahora, en este momento, es comenzar a sanarla en mí. Inmediatamente sana para atrás y sana para adelante. Y eso ya lo sabía en el chamanismo. Cuando tú en este momento sanas, no importa una
nanopartícula, digamos, de todo el trauma que traemos nosotros. Sanemos lo más chiquitito que sanemos. Eso que sanamos, por resonancia, sana para atrás y sana para adelante. Sana muchas generaciones para atrás y sana muchas generaciones para adelante. Entonces, si nosotros queremos que la humanidad tenga futuro, no hay otra posibilidad de sanar. Y de alguna forma atender a esto que yo le llamo, lo que yo le llamo la ideología socialista. Que ya les digo, no va a existir posibilidad de socialismo que salga de acá. Todo socialismo que salga de acá va a ser un fracaso. Porque una parte mía va a querer instalar ese emparejamiento. Lo va a querer instalar. Pero nos vamos a ¿qué? A auto boicotear. Porque nosotros nos hemos sacado las leyes de la dominación del inconsciente biológico del cuerpo. Entonces nos vamos a convertir o en dominantes o en dominadores en cada una de las relaciones. Entonces revisarse todos los días en cada relación. Y yo me veo todos los días. Todos los días me veo cuando tengo actitudes de desprecio hacia el otro. Me veo todos los días y a cada rato. Tengo que ser sana, tengo que ser muy honesta, y entonces ahí es donde yo hablo de honestidad brutal. La honestidad brutal no tiene que ver con que vos le revientes en la cara todo lo que vos ves mal del otro. No, de ninguna manera. La honestidad brutal es el coraje que uno tiene para empezar a ver la propia herida. Para dejar de engañarse, de creerse tan sabio, de creerse tan amoroso, de creerse tan sano. Y por ahí comienza. Y observarse que a veces te dan una gana. Ay, miras a uno y qué asco, ay, qué ignorante. Y eso te salta, qué imbécil, qué genio. Un iluminado. Depende del aspecto que esté mirando el otro. Entonces, cuando cada vez que se me salta tratar de ignorante al otro, digo, ¿cuántas son las ignorancias que yo tengo? Y que he tenido durante toda mi vida. Y todos los niveles de ignorancia que tengo y que no he asumido. Que ahora, cuando puedo, le estampo el qué ignorante que sos al otro. Y yo me pregunto, ¿no? Siempre me pregunto, si una rosa que está abierta tratará al pimpollo de ignorante. Porque sos un ignorante, pimpollo. Porque vos todavía no has despertado, no te has abierto. Yo sí, porque yo soy la rosa abierta. Y como rosa abierta yo sé mucho más que tú. Pero tú eres un ignorante, pimpollo. O que el fruto, después que la flor ya perdió los pétalos, ya perdió la corola, le diga, ¡ah! ¡Qué inútil que sos! Mirá en lo que te convertiste. Como el fruto se olvidó de que si no hubiese existido esa flor, que después perdió toda esa belleza que tenía, ¿no? Él no existiría. Bueno, un poco así funcionamos los humanos. Entonces, darse cuenta de cómo nos salen los juicios despreciativos.
nos salen los juicios despreciativos y muchas veces, hipócritamente, los transformamos sobre la marcha. Y le damos una vuelta como si fuéramos magos y los hacemos parecer y nos armamos el personaje de genios. Pero esos genios hacen un esfuerzo muy grande por ser genios. Y en algún momento a esos genios, inclusive cada uno de nosotros, cuando de a rato se cree genio, porque todos cuando tenemos una chispita de lucidez nos creemos genios. Y al poco rato nos damos cuenta que fue apenas una chispita de entendimiento, una chispita de comprensión. Que el otro día, por ejemplo, una persona, hablando de esto, de las hormigas, ¿no? Y que yo ya estaba como no sabiendo qué hacer con las hormigas, y bueno, terminé comprando veneno para las hormigas, porque me tenían realmente comiéndome todos los árboles, todas las plantas, todo, comiéndome todo. Y terminé comprando veneno para la hormiga, algo que durante mucho tiempo yo mucho no quise hacer. ¿Tá? Usaba venenos no, repelentes caseros, ¿no? Con tabaco macerado, con ajenjo, bueno, una cantidad de recetas que hay por ahí. Y en este tiempo ya no están funcionando porque es tanto el avance que están teniendo las hormigas, que es enorme. Yo puedo entender, las hormigas están haciendo lo que el humano ha hecho todo el tiempo. Los humanos hemos ido desterritorializando a todos los animales y a todos los a todo el resto de la vida. Nos hemos instalado porque creímos que éramos los seres superiores y nos hemos instalado acá como dueños absolutos de todo el resto de los hermanos, que además no son hermanos, son recursos naturales. No son hermanos, hijos de la tierra y del sol. Son los recursos naturales que nosotros podemos usar. Y entonces así destripamos a la tierra y le sacamos el litio y le sacamos el petróleo. En 50 años nos chupamos todo el petróleo para generar toda esta cantidad de basura de confort que todos estamos necesitando, porque nos hemos vuelto adictos a todo eso, lamentablemente. Y doy fe que lo hacemos. Y bueno, y nos vamos acostumbrando a la comodidad. Y no es fácil decir que no. La luz eléctrica, los aparatos electrónicos, la porquería esta que de alguna forma, por un lado es una porquería porque de alguna forma para tener estos celulares y estas pantallas y todo hecho, tenemos que destripar la tierra. Y por algún lugar, de alguna forma también, está sustituyendo algo que nos cuesta muchísimo desarrollar, que es desarrollar la telepatía. Porque si nosotros volviéramos a desarrollar la telepatía, si de verdad volviéramos a desarrollar la telepatía, nosotros no necesitamos de esto. Entonces acá está estas cosas de la polarizar. Es una porquería por un lado, porque para tener toda esta cantidad de porquerías que son las pantallas, y hay más de una pantalla en casi todas las casas hoy en día, tenemos que destripar la tierra. Y sin embargo, para comunicarnos con los otros hoy en día, como nuestra capacidad de telepatía está absolutamente atrofiada, para comunicarnos
comunicarnos con mucha gente, lo necesitamos. Entonces es como que estamos en una trampa, ¿no? Bueno, mucho más para decir. Hoy lo dejo por acá. Muchísimo más para decir. Hoy lo dejo por acá. Y me quedo así rato reflexionando, ¿no? Y entiendo, ¿no? Esto que cómo nos engañamos, ¿no? Todos los discursos que podemos hacer y cómo esos discursos se nos van cuando encontramos una beta por la cual nuestra realidad económica cambia. Cuando encontramos una beta para hacer dinero y nuestra realidad económica cambia, cambiamos totalmente. Y yo veo cómo va cambiando la gente. La forma de vestirse, la forma de producirse. Y es fuerte empezar a ver todo eso, ¿no? Cómo vamos cambiando, cómo nos vamos transformando, ¿no? Cuando aparece esto, ¿no? Yo decía los otros días, algo que para mí era muy importante, ¿no? En esto de creernos superiores y que aparece toda la historieta de la moda y todo lo demás, donde la ropa tendría que cumplir la función del pelo que hemos perdido. Nosotros posiblemente hubiésemos podido ser tan peludos como todos nuestros hermanos monos y perdimos el pelo y hemos dejado de ser peludos, y los que todavía tienen un poco de pelo se lo depilan y se lo depilan y se lo depilan porque quieren ser lampiños. ¿Y cómo es eso, no? Que está sabido, recontra sabido, que lo más contaminante es, lo que contamina más la tierra es la industria textil, la industria de la vestimenta y la industria del calzado. Es lo que más contamina. Y yo me crié y crié a mis hijos teniendo un par de zapatos para ir a la escuela, unos championes, zapatos o championes para ir a la escuela, unos championcitos más ordinarios y berretas para andar en casa y un zapatito para salir. Era lo que tenía. Y ver niños que a veces tienen 10, 11, 12, niños de pocos años, que tienen 10, 11, 12 pares de zapatos. Que tienen ropa que se cambian ropa todos los días, que parece que nunca usan la misma ropa. ¿Cómo se está criando un niño así? ¿Y qué hay puesto en eso? ¿Qué es? ¿Jugar a las muñecas con los hijos? No lo entiendo. Hay cosas que yo sigo sin entender. Sigo sin entender muchas cosas en los otros, pero también sigo sin entender muchas cosas en mí misma. Muchas cosas en mí misma sigo sin entender. Y ahora quizás no les cuente todas las cosas que sigo sin entender de mí. Todas las cosas que de alguna forma yo siento que tengo que ir por allá y llegado el momento voy por el otro lado.
Hay algo más fuerte que yo siento que tengo que ir por ahí y de alguna forma hay algo más fuerte que es la compulsión a la repetición que no me permite ir por ese lado, que el olfato me dice, el olfato que tiene que ver con la intuición me dice que el camino es por ahí y termino yendo por el otro lado. Bueno, hoy lo dejo por acá. Que estén muy bien.